a ver ahora insuficiencia aórtica. Pues ya vimos estenosis aórtica. Ahora vamos a ver cuando las valvas no trabajan bien y provocan insuficiencia. Entonces, aquí el problema, la sangre en sístole va a pasar bien del ventrículo izquierdo a la aorta, pero en diástole la sangre se va a regresar hacia el ventrículo izquierdo. Esa sería la insuficiencia aórtica por una falta de coaptación adecuada. Puede haber insuficiencia aórtica aguda y puede haber insuficiencia aórtica crónica. La aórtica aguda es una urgencia, igual que la insuficiencia mitral aguda, en donde la insuficiencia puede ser debido a una ruptura de las valvas, en el caso de una endocarditis, o sea, una infección que hace que se hagan unos hoyos, y entonces no vamos a ver mucho, no alcanzamos a ver insuficiencia aórtica aguda. Entonces lo que vamos a ver ahorita nada más es insuficiencia aórtica crónica. ¿Cuál es la causa más frecuente de la insuficiencia aórtica crónica? Bueno, dependiendo dónde estemos, ¿de acuerdo? Sí. Tercermundistas o cuartomundistas, ¿saben que estamos nosotros? La causa más frecuente son las secuelas de la fiebre reumática, es decir, la cardiopatía reumática inactiva. ¿Sí? También es frecuente en países de este tipo la sífilis. La sífilis provoca una dilatación importante de la aorta ascendente. ¿Sí? Provoca neurismas de la aorta ascendente, como este de aquí, como si fuera un marfan. Entonces, al dilatarse, la aorta ascendente dilata el anillo y eso provoca que las valvas no coapten, sino que se queden separaditas. ¿Sí? Entonces, la sífilis terciaria o sífilis secundaria, dependiendo de cuál afecte la aorta, puede provocar insuficiencia aórtica. De hecho, hay un personaje muy famoso que murió de sífilis terciaria. ¿Saben quién es? ¿No? ¿Qué? Al Capone. Ok, bueno, otra causa de una insuficiencia aórtica sería una infección de la aorta, eso se le llama aortitis, ¿sí? Una aortitis. Y menos frecuente porque se asocia a síndromes que son raros, viene siendo el síndrome de Marfan. Personas altas, delgadas, con brazos largos, con aracnodactilia. ¿Saben lo que es aracnodactilia, verdad? Las manos que parecen arañas. La ponen sobre una superficie y quedan así las manos. Entonces parecen como si fueran arañas. ¿Pero la mía o qué? ¿Te pago? Bueno, el síndrome de Marfan, dijimos, el síndrome de Ehlers-Danlos son los que se jalan así el cuello, que se hacen a todos lados. Hay otras enfermedades de la colágena también que pueden dar insuficiencia aórtica. Vean, esta aorta está grandísima. Normalmente la aorta es de 3 centímetros, ¿sí? Entonces una aorta muy grande hace que el anillo también crezca y eso, bueno, se alargue y entonces no coapten bien las valvas. Otro aneurisma, por ejemplo, el aneurisma sifilítico, así se ve. Son muy grandes, que muchas veces por alguna cosa pueden tronar, se rompen, ¿sí? Y es una hemorragia aquí en el tórax tremenda. ¿Cómo se ve un aneurisma en una radiografía? Un corazón de tamaño normal, pero vean un chichón acá arriba, le corresponde al arco de la vena cava,
Normalmente la vena cava nunca se pone así. Entonces cuando vean un arco acá encima de la aurícula derecha hay que pensar que es una aorta. ¿Sí? Vean ustedes la tomografía, ¿sí? Cómo sale la aorta hacia acá. ¿Sí? Entonces esta sería la aurícula derecha y acá la aorta en este caso. Ok, bueno, ¿cuál es la patogenia? La misma que las demás, ¿verdad? O sea, las valvas se pueden dañar, ya sea porque se retrae el borde o porque se va cerrando las comisuras y jala. Total que se deforma la válvula, ¿sí? Se deforman las valvas y no coaptan bien. Eso provoca insuficiencia aórtica. En el caso de la sífilis o de la dilatación de la aorta ascendente es por dilatación del anillo. En el caso de la cardiopatía reumática es deformación de la válvula. ¿Sí? Okay. ¿Qué cavidades crecen en la insuficiencia aórtica? Si se regresa la sangre al ventrículo izquierdo, hay mucha sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo. Entonces crece el ventrículo izquierdo y crece la aorta, ¿verdad? ¿Sí? Ventrículo izquierdo y la aorta. Esta patología va a producir una sobrecarga de volumen con una hipertrofia excéntrica, ¿verdad? ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el cuadro clínico en estos pacientes? La insuficiencia aórtica crónica es muy tolerable, igual que la insuficiencia mitral. Entonces provoca pocos síntomas. Muchas veces se hace el diagnóstico con auscultatorio, van por una patología diferente y uno cuando los ausculta escucha el soplo, ¿sí? Pero en algunos casos, ya cuando el ventrículo está muy dilatado, lo que podemos ver o podemos encontrar es disnea, ortopnea y disnea paroxística nocturna, o sea, los datos de insuficiencia cardíaca izquierda. Rarísimo, pero en algunos casos puede haber angina. La angina en estos pacientes se debe al fenómeno de Venturi. ¿Saben qué es eso? Cuando en la insuficiencia se cierra la válvula y es cuando se deben llenar las coronarias. Bueno, más bien en la diástole. En la diástole se cierra la valva y entonces la columna de sangre pega en las valvas y luego ya se mete a las coronarias. ¿Sí? En el caso de una insuficiencia, como no coapta bien, la sangre baja con una velocidad mayor hacia el ventrículo izquierdo y jala la sangre de las coronarias, las que sí ven la coronaria la jala. ¿Sí? Se llama fenómeno de robo o fenómeno Venturi. ¿Sí? O sea, en vez de que la sangre se meta en las coronarias, la saca, por así decirlo. Entonces no le llega suficiente sangre al miocardio y pueden tener angina. Esa es la explicación que nos dan por qué los pacientes pueden tener angina de pecho. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en la auscultación? Dijimos que el problema está en la diástole. Pues vamos a encontrar un soplo diastólico. ¿Sí? Los soplos diastólicos en el foco aórtico y en el foco pulmonar se llaman escapes. Escapes. ¿Sí? Escape. Entonces, si ustedes ven por ahí algún libro, ¿sí? Van caminando y lo patean y se habla así y dice escape, ya saben, ¿no? Es un soplo de insuficiencia, puede ser pulmonar o aórtica, ¿ok? Bueno, ¿dónde se escucha mejor el escape? Se escucha mejor en el segundo espacio intercostal derecho, línea paraesternal, aumenta en inspiración, se debe auscultar paciente sentado ligeramente hacia adelante. Este soplo, como va hacia abajo, hacia la punta del ventrículo, se puede irradiar al foco accesorio aórtico. ¿Sí? Se puede irradiar. Es un soplo suave, aspirativo, así le dicen, soplo suave, aspirativo,
Se escucha primer ruido, segundo ruido y el soplo, ¿sí? Dub, lup, dub, lup, dub, lup. ¿Sí? A ver, vamos a hacerlo. Dub, lup. Como que jalan aire. ¿Sí? Dub, lup, dub, lup. ¿Otra vez? Por acá se oye nada más, acá no se oye, a ver. A ver otra vez. Ok, bueno. Entonces ahí ven el fono. A ustedes ya, como veo que todos son fifis aquí, que van a comprar un estetoscopio que saca fono, van a ver el fono. Primer ruido, segundo ruido y luego, ¿sí? Así se va a ver el fonocardiograma, ¿no? Ok, como hace crecer el ventrículo izquierdo, desplaza el choque de la punta hacia la axila, ¿verdad? Crece el ventrículo izquierdo y desplaza el choque de la punta hacia la izquierda. No se les olvide el fono, ¿no? Porque a veces, pues creo que en el examen vienen algunos fonos, ¿sí? Desplaza el choque de la punta hacia la izquierda, ¿sí? Ya cuando si está crecidito el ventrículo izquierdo, ¿sí? Ok. Esta enfermedad tiene muchos signos. Tiene muchos signos, porque si aprendan 10 ya es buena. Bueno, de arriba para abajo, ¿sí? De arriba para abajo. Sí. Ah, sí está mal, ¿verdad? ¿Sí es en inspiración? Sí, está bien. ¿Es en inspiración? Sí, acuérdense, inspiración, cavidades derechas, expiración, cavidades izquierdas, ¿no? Infobler a 45 grados o sentadito hacia adelante, ¿no? Es sentado hacia adelante, ¿no? Ok, está el paciente con ustedes y llega con ustedes y luego empieza el paciente, se le queda viendo al paciente y les hace así. Yo cuando vi al paciente, estaba una paciente, la primera vez que vi una paciente, estaba haciendo el interrogatorio y luego la paciente. Y luego dije, estaba bonita. Yo empecé a volarme, ¿no? Y resulta que es un signo de insuficiencia aórtica, ¿sí? Movimiento de la cabeza con cada latido le hacen así. Ok, movimiento de la cabeza, ¿sí? De arriba hacia abajo, movimiento de la cabeza. Y luego le abren la boca y van a ver la úvula. La úvula también se mueve, ¿no? ¿Sí? La úvula, ese signo, ¿cómo se llama? Müller. De Müller, ¿sí? Signo de Müller, ¿sí? El signo de la úvula. Signo de Müller. Ok, se van a la mano y en el lecho unguial lo aprietan un poquito, ¿sí? Y van a ver el latido, ¿sí? En cada latido se va a pintar de rojo el lecho unguial y luego se desaparece, ¿sí? En cada latido. Ese se llama, ya se me olvidó, el pulso de Quinqué. Pulso de Quinqué. ¿Sí? Pulso de Quinqué. Ok, le van a checar el pulso en la arteria radial y el pulso es saltón, ¿sí? Y es Bisferiens, así le dicen algunos libros. Es decir, se siente como si diera dos golpes, ¿sí? ¿Se acuerdan del de la estenosis aórtica? Es parvus et ardus, ¿sí? O sea, un pulsito así. Sí. Este es Bisferiens, ¿ok? Pega dos veces, ¿sí?
Bueno, le van a checar la presión y el signo más característico de la insuficiencia aórtica es la presión diferencial muy amplia. Por ejemplo, le checan la presión y trae 160/60. O sea, la presión diferencial normal es de 40 milímetros, ¿sí? Entonces, en algunos casos, la presión diferencial es muy amplia. Cuando ven la presión diferencial amplia, pueden ser dos cosas: insuficiencia aórtica o una persona con las arterias muy duras, ¿sí? Por ejemplo, lo pueden ver en el anciano también. Entonces, cuando vean presiones de 180/60, 160/40, que la presión no se deja de escuchar, el quinto ruido de Korotkov está por ahí como en 50/40, muy probablemente es una insuficiencia aórtica crónica, ¿sí? Después lo acuestan al paciente, le ponen el estetoscopio en la femoral y se escucha, se llama signo del pistoletazo, ¿sí? Signo del pistoletazo. También cuando ponen el estetoscopio, se pone el estetoscopio, el diafragma, a nivel de la arteria femoral, ¿sí? Y se escucha así, como si fuera una bala. No sé si les ha pasado, ahorita ya está de moda que está uno en alguna fiesta y nada más se oye. Entonces es más o menos, ¿no? ¿Por qué la presión sistólica es la enfermedad? No, la presión se hace de diferencial muy amplia porque cuando la sangre se regresa en diástole, se sigue escuchando el correo del corazón. Y la presión sistólica se sube porque es sobrecarga de la que viene de la aurícula, el volumen de la aurícula más el que se regresa de la aurícula, es mucho volumen. Cuando le cambian la prótesis, llegan otra vez a 120, 130. Más bien, cuando le ponen la prótesis, cuando lo cambian. ¿Qué le está pasando? ¿Ya se cansó? ¿Ella o ustedes? Bueno, entonces esos son los signos de la insuficiencia aórtica, ¿ok? ¿No se les olvida? Dijimos de arriba para abajo, ¿no? El signo de la cabeza, Muset. Signo de la úvula, Quinqué. Imagínense si tiene taquicardia, ¿cómo se ve, no? Ok, entonces, signo de Muset, signo de Quinqué, signo de el de la úvula, el de la úvula, ¿verdad? Primero de la úvula. El de Müller, el de la leche unguial, signo del pistoletazo, presión diferencial amplia, ¿ok? Ya con esos que se aprendan, ya con eso dicen. Porque son los que yo me sé nomás. Ok, entonces si va a crecer el ventrículo izquierdo, ¿qué vamos a encontrar en el electrocardiograma? Crecimiento ventricular izquierdo, S profunda, B1, B2, R alta, B5 y B6, con datos de sobrecarga diastólica, es decir, puede tener una Q en B5, B6, ¿ok? La radiografía, vamos a ver cardiomegalia a expensas del ventrículo izquierdo y podemos ver también, como sale mucho volumen por la válvula aórtica en sístole, puede pegar del lado de la aorta y también provocar una dilatación de la aorta. Pues puede verse el ventrículo izquierdo dilatado y dilatación de la aorta ascendente. Esas son las dos características en la radiografía. En el ecocardiograma, ¿qué nos va a mostrar? El ecocardiograma nos va a mostrar precisamente con el Doppler a color, un mosaico de colores en el ventrículo izquierdo. ¿Se acuerdan de esta imagen? Arriba este es un corte longitudinal, arriba el tórax, cavidades derechas, septum, el pared lateral del ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, válvula mitral y válvula aórtica. De la válvula aórtica para atrás se ve el mosaico de colores, ¿sí? Se regresó, es una insuficiencia aórtica, ¿sí? Aquí se ve como una especie de dibujo y acá se ve como
Doppler. ¿Ok? Y entonces el eco nos va a decir el grado de insuficiencia aórtica, el grado de cardiomegalia, la fracción de expulsión, para ver si el paciente ya es quirúrgico. Acuérdense que no porque hacemos el diagnóstico ya debe operarse estos pacientes. Tienen que esperarse hasta que llegue el momento adecuado. ¿En quiénes vamos a hacer cateterismo cuando tienen insuficiencia aórtica? Cuando tenemos dudas en el diagnóstico o mayores de 45 años para ver las coronarias, ¿verdad? Y que ya se va a operar. ¿Ok? Esta valvulopatía es muy tolerable. Fíjense que el 75% sobrevive a los 5 años, es decir, es muy tolerable esta valvulopatía. Entonces, tiene que esperarse hasta que sea el momento adecuado para poder ponerle una prótesis. Y las indicaciones quirúrgicas son estas. Que les diga el eco, insuficiencia aórtica grave, cardiomegalia 2-3, clase funcional 2-3 y una fracción de expulsión del 50% o un poquito más. Si ya baja la fracción de expulsión del 50%, híjole, entran los cirujanos con miedo de que no vaya a salir la paciente de quirófano, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotros, un paciente con insuficiencia aórtica crónica, le mandamos a hacer un eco, insuficiencia aórtica de leve a moderada, fracción de expulsión del 60%, no le hacemos nada, no le damos tratamiento médico ni nada, y cada año lo vamos checando, ¿sí? Nomás tenemos que decirle que cuide 3 cosas, ¿se acuerdan? Porque esa válvula puede tener endocarditis, dientes, sondas y cirugía, ¿verdad? ¿Sí? Todo paciente con valvulopatía. Ok, vamos a suponer que el paciente ya tiene criterios quirúrgicos. ¿Qué le vamos a hacer? Si no sirve la válvula, ¿qué le hacemos? ¿Dónde? Una prótesis, no hay de otra, ¿verdad? Ok, entonces le ponemos una prótesis. Acuérdense, las prótesis pueden ser de 2 tipos: mecánica y biológica. Niños, ancianos y con potencial embarazo o bien con problemas de coagulación biológica. Todos los demás, mecánica. ¿Sí? Acordarnos que si es por sífilis, Marfan o hermanos, puede ponerse un tubo valvulado. ¿Sí? Se corta la aorta por abajo de la subclavia derecha. ¿Sí? Y se sutura el tubo valvulado ahí en la aorta y se pone la prótesis, ¿de acuerdo? Para quitar ese aneurisma. ¿Sí? En el tubo valvulado. En el aneurisma aórtico sifilítico, en el de Marfan, en el hermano, ¿sí? Todos los que hagan aneurismas, en vez de poner la prótesis, se pone el tubo valvulado. ¿Sí? Ah, pues aquí se ve, miren, es un aneurisma, se quita el aneurisma y se pone el tubo valvulado. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Por ejemplo, el tubo valvulado tiene pericardio moderno, ¿no? ¿Cómo? También tiene pericardio moderno. No, el tubo valvulado arriba no, esto es acrón o PTF. Es un material compatible con la sangre y la válvula va acá abajo. ¿Sí? Y esa válvula puedes ponerle tú, o sea, te dan el tubo así. Tú antes de la cirugía dices, le voy a poner un tubo valvulado. Y puedes ya suturarle la prótesis biológica o la prótesis mecánica. O lo puedes pedir ya con la prótesis. ¿Sí? ¿Y ahí no se le da Sí. Si es mecánica, anticoagulante. Si es biológica, no. ¿Sí? Ya, si es biológica, aún con el tubo, no se les da anticoagulante. El tubo es compatible con la sangre. ¿Sí? Okay.
Ok, ¿dudas de la insuficiencia aórtica? ¿No? Bueno, ya para casi terminar el semestre, ya nos falta un tema. Vamos a ver endocarditis, porque sí la tienen que saber ustedes. Muchas de las veces las endocarditis son iatrogénicas, ¿sí? Es por culpa de nosotros, entonces tenemos que poner mucha atención en las endocarditis. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a ver endocarditis. No puedes. Se llama nuevo endocarditis. Gracias. Me está buscando la ¿Por qué? Eso provoca bacterias. Se pueden parar las bacterias. Ok, en el caso de la endocarditis es una infección del endocardio, pero sobre todo a nivel valvular. Puede afectar cualquier válvula. Curiosamente, la válvula pulmonar no. Puede haber endocarditis en la válvula aórtica, en la válvula mitral, en la válvula tricuspidia. Pero en la válvula pulmonar yo nunca he visto una ni he visto reportado. ¿Sí? Ok. La endocarditis se puede dividir en dos grandes grupos dependiendo del tiempo. ¿Es importante el tiempo que tiene desde que empezó la infección? Sí, porque nos da una idea de cuál es el bicho que está provocando la endocarditis. O sea, si es una endocarditis aguda, se dice cuando tiene menos de 4 semanas los signos y los síntomas. ¿Sí? Y subaguda, cuando tiene un mes o varios meses. No hay endocarditis crónicas porque ya no alcanzan, ¿sí? Ya se murieron. Entonces, aguda o subaguda, ¿sí? Aguda al menos un mes. Un mes, para que se acuerden, un mes, subaguda más de un mes, ¿ok? Ahora, de las endocarditis es muy importante saber dónde adquirió la enfermedad. Si la adquirió en el hospital se dice endocarditis nosocomial. Si la adquirió fuera del hospital, se dice endocarditis de la comunidad. ¿Sí? Así se le llama. Cualquier enfermedad que se adquiere en hospital se dice nosocomial o endocarditis de la comunidad. Si el paciente estuvo hospitalizado y empieza con fiebre, por ejemplo, 48 horas después, segurísimo que la adquirió el bicho en el hospital. ¿Sí? Si no ha estado hospitalizado, segurísimo que es adquirido en la comunidad. ¿Sí? Okay. También eso es importante para ver cuál es la bacteria que puede producir eso. Bueno, hay dos requisitos para que se produzca una infección en las válvulas del corazón, una endocarditis. La primera es que exista bacteremia y que sea una bacteria patógena. ¿Sí? Y la segunda, que sea susceptible la persona. Les decía que nosotros nos provocamos bacteremia seguido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, al lavarnos los dientes se van algunas bacterias a la sangre y nunca nos pasa nada, ¿no? Pero, por ejemplo, procedimientos dentales más profundos sí pueden provocar bacteremias. Entonces, limpiezas dentales profundas, endodoncias, extracciones de dientes, etc., provocan bacteremias tremendas, ¿sí? Pero nuestro cuerpo nomás ve a las bacterias y les da cráneo a la cráneo, ¿sí? Ok, entonces acordarnos estas dos cosas para una persona que tiene una endocarditis. Si tiene endocarditis, muy probablemente la persona era susceptible. ¿Qué hace que una persona sea susceptible? Que tenga una valvulopatía previa, que tenga una cardiopatía congénita previa,
o que tenga ciertas proteínas que todavía no conocemos que hacen que se paren las bacterias en el endocardio. Unas proteínas en el endocardio que hacen que se fijen las bacterias en esa zona. Ok, el 90% de las endocarditis aparece en válvulas patológicas, ¿sí? Pero también puede aparecer en válvulas nativas sanas. Si la persona es susceptible, es decir, tiene alta posibilidad de que una bacteria se le pegue a sus valvas y se produce una bacteremia porque nosotros le pusimos una sonda nasogástrica o una sonda Foley y el paciente está infectado de la vejiga, trae bacterias, le hacemos una cirugía, quitamos un absceso, alguna cosa así, entonces puede tener endocarditis. Entonces la endocarditis no es exclusiva del paciente con valvulopatía y cardiopatía congénita, también personas que tienen sus válvulas nativas sanas. Por ejemplo, me ha tocado ver endocarditis de válvula tricúspide en personas que se inyectan drogas, ¿sí? Los drogadictos con una misma jeringa se la pasan todos, ¿sí? Y lo único que hacen es que calientan la aguja, supuestamente con eso la esterilizan, yo le sigue y póntela, y el que sigue, póntela. Entonces, lo primero, las bacterias llegan al torrente, bueno, ahí a la sangre venosa y tienen que pasar primero por ¿cuál válvula? Por la tricúspide, ¿verdad? Entonces, siempre que haya una endocarditis en la válvula tricuspidia, hay que pensar si el paciente recibió drogas intravenosas, que puede ser droga en el sentido amplio o puede ser un medicamento. Por ejemplo, los pacientes con diálisis, con hemodiálisis, también tienen alto riesgo de endocarditis tricuspidia. Cuando estén en Tinguindín, todo bien estéril, con sus pasos como debe ser para canalizar una vena, ¿sí? No vayan a agarrar una aguja que ya han caminado ahí, porque no pueden agarrar la vena y luego dejan la aguja y luego agarran otra vez la aguja y luego otra vez pican y luego no la agarran y luego dejan la aguja ahí en la cama y luego agarran otra vez la aguja. Tengan cuidado con eso, sean muy estrictos en eso. ¿Sí? Uso de drogas y qué más. Con droga, cualquier medicamento intravenoso, o que tenga catéteres, por ejemplo, un catéter venoso central infectado o que se contamine puede provocar también una endocarditis tricuspidia. No se diga un Swan Vance, pues todo eso tiene que ponerse bien estéril, ¿ok? Un marcapaso también puede provocar eso. Pero para que exista infección no debe de haber como cierta inmunodeficiencia, o sea, porque pues... No necesariamente, o sea, el número de bacterias y la susceptibilidad es lo que más se ha visto que se juntan para hacer el endocarditis. Si es diabético, tiene VIH, no, hombre, como se diga, ¿no? Con que entren dos bacterias, no que entren un ejército, nomás como que entren dos bacterias y ejército. ¿Sí? Por así decirlo, estamos muy predispuestos a una endocarditis. Cualquiera de nosotros, ¿sí? Cualquiera de nosotros. Y esto lo traje porque no sé por qué, pero bueno. Ok, entonces el endocarditis, acuérdense, es muy diferente a la fiebre reumática, aunque la fiebre reumática también se produce unas verrugas en la válvula. Las verrugas de la endocarditis son más grandes, ¿sí? Las bacterias crecen, van creciendo, van provocando destrucción de la válvula y pueden provocar insuficiencia valvular aguda de cualquiera de las tres, ¿verdad? Aórtica,
mitral o tricuspidia. La van carcomiendo, por así decirlo, la válvula, ¿sí? Pueden carcomer tanto la válvula, por ejemplo, en la válvula aórtica, que pueden meterse hacia el septum y agarrar el haz de His, y entonces se produce el bloqueo de completo, ¿sí? Ok. Entonces, la vía de entrada puede ser cualquier lado, pero siempre va por la vía hematógena y llega hasta el endocardio. Separa las bacterias donde hay unas proteínas fijadoras, ¿sí? En esa zona. Tiene que haber proteínas de adhesión y empiezan a crecer las bacterias y acumulan fibrinógeno, destrucción de células. Puede haber hemorragias en ese sitio. Afortunadamente las valvas no tienen circulación, no tienen vasos sanguíneos, ¿sí? Afortunadamente, porque si no, pues destruirían un vaso y se produciría más hemorragias. Pero desafortunadamente eso indica que no les va a llegar el antibiótico de manera adecuada, ¿sí? Por eso en la endocarditis se dan antibióticos a toneladas, ¿sí? Si le dan una tableta de ampicilina, pues nomás les da risa. Ok, entonces, ¿cuál es la característica patológica de la endocarditis? La presencia de verrugas, así se dice, ¿sí? Verrugas y destrucción de las válvulas. Bueno, aquí en este de Netter me gustó porque viene, fíjense, puede ser una infección dental, una infección genitourinaria, una infección de la piel, una infección pulmonar, se puede ir por la vía hematógena y puede llegar a cualquier válvula, ¿sí? Nada más que acuérdense que tiene que ser susceptible, porque la mayoría de nosotros nos hemos infectado de un montón de bacterias y no nos pasa nada, ¿eh? O sea, no cualquiera persona le va a provocar endocarditis. Ok, entonces la endocarditis afecta cualquier válvula que de las tres que dijimos. Vean cómo va afectando las valvas y puede irlas perforando. Y al perforar las válvulas, entonces se va a provocar insuficiencias, ¿verdad? Insuficiencia aórtica, mitral o tricuspidia. Yo quiero comprender por qué la pulmonar no se ve afectada. No tengo idea, nadie sabe por qué la pulmonar no. ¿Sí? Pero la pulmonar ¿sí? Y tiene las mismas características histológicas. Pero ¿por qué la pulmonar no? Lo mismo en la fiebre reumática, no se afecta. Ok. Bueno, causas más frecuentes de bacteremia, ya saben, intervenciones dentarias, sondas urinarias, masajes prostáticos, partos normales, cirugías, aplicación de catéteres IV o arteriales. ¿Sí? Pacientes que tienen una patología en la próstata, a veces tienen que darse ciertos masajes para quitarle el edema y la inflamación. ¿Sí? Pues van con el urólogo y el urólogo nos enseña a hacerse masajes, ¿no? El problema es cuando se los hacen seguido, ¿no? Oiga, llegan con el urólogo, les hace un masaje y a los 3 días, oiga, ya vengo de masaje. No, es cada 6 meses o cada 3 meses, vamos. Entonces hay que tener cuidado con estos pacientes también, ¿ok? Bueno, entonces acordarnos de esas tres. Yo los englobé en 3 grupos, ¿verdad? Sondas, dientes y cirugías. ¿Sí? Sondas, dientes y cirugías. ¿Cuál es el bicho más frecuente de la endocarditis? Va a depender del sitio donde haya entrado una sonda, donde haya sido la cirugía o si fueron los dientes, ¿verdad? Ustedes saben que la boca tiene más bacterias que cualquier cosa, ¿verdad? ¿Saben? Sí. Okay. Bueno, la mayoría de las infecciones por endocarditis son por gram positivos. Y los bichos más frecuentes son el Streptococcus viridans y el estafilococo, ¿sí? El estafilococo aureus. Y eso su entrada casi siempre es por los dientes, ¿sí? O por la piel, ¿de acuerdo? Por los dientes o por la piel. Por ejemplo, meter un catéter o una aguja contaminada con la piel
Entonces siempre debe hacerse asepsia de la piel cuando va a introducir uno algún objeto. Si es un cuchillo, no. Ok, el estreptococo también sus variantes, su variante por ejemplo el Angus, el Bovis, el Mutans y todos esos pueden ser hallazgos frecuentes en pacientes con endocarditis, ¿sí? Entonces, si por ahí viene alguna pregunta en el examen, ¿cuál es el bicho más frecuente de la endocarditis? Ya saben, estafilococo y estreptococo, ¿sí? Estafilococo aureus y el estreptococo con sus variantes, ¿ok? Son los más frecuentes. Sí. ¿Todas las variantes del estreptococo son patológicas? O sea, ¿pueden Casi ser- todas. Casi todas. No se diga en viridas, ¿sí? Ahora, si es un paciente que ha tenido una sonda de Foley por mucho tiempo, es raro que sea el estreptococo o el estafilococo. Ahí, ¿cuál es más frecuente? E. coli, ¿sí? Y algún otro gram negativo, ¿sí? Puede ser gram negativos. Ok, no sé si les ha tocado ver que traen sonda Foley por mucho tiempo. Cuando no se ha podido operar de la próstata o cuando por alguna cosa una mujer trae también una sonda y trae la sonda de Foley y trae la bolsita, ¿se los han visto con la bolsita? ¿Sí? Ya cuando sale la orina por la sonda de Foley y llega a la bolsita, la orina ya está contaminada, ¿sí? Ya está contaminada, entonces no sé si han visto que traen la bolsita acá arriba. La orina se regresa a la vejiga, ¿sí? Y entonces se vuelven a infectar. O también cuando están acostados en la camilla. ¿Y qué hace la enfermera? Llega y le pone la bolsita arriba, ¿sí? Traten de nunca levantar la bolsa por encima de la vejiga, porque se regresa la orina, ¿sí? Siempre traigan aquí abajo y si lo van a subir a una camilla, póngansela colgada aquí, no se la dejen hasta arriba, ¿sí? Porque eso hace que regrese la orina que está contaminada. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, entonces, por ejemplo, si es una cirugía de colon, el enterococo puede ser el más frecuente, enterococo fecalis, el paesium, ¿sí? Puede haber bacterias del grupo Hasek, que imagino que ya saben cuáles son. Puede haber, por ejemplo, en pacientes con SIDA, endocarditis micóticas, es decir, cándida. La cándida puede pararse también ahí en las valvas. El aspergilo, ¿sí? También. Entonces, pueden ser múltiples las bacterias que pueden pararse, incluso no solamente bacterias, también hongos, ¿sí? Pueden pararse en esa zona. Bueno, si nosotros vemos una endocarditis en un anciano, una persona ya de la tercera edad, hay que pensar que tiene, bueno, y si es la válvula aórtica, que tiene una esclerosis aórtica previa y luego se infectó la válvula, ¿sí? Sería muy raro que un anciano de 1000 batallas, que tuvo 500.000 bacterias, no se haya infectado y hasta que cumplió los 80 se infectó, ¿no? Resulta que puede ser que ya esa válvula ya se la haya dañado, ¿sí? Entonces hay que pensar que aparte de la endocarditis tiene esclerosis aórtica. ¿Se acuerdan la diferencia de estenosis? Estenosis es la afección de la válvula. Esclerosis cuando se pega el calcio, las pelitas de calcio, ¿sí? Ok, si le cambian la válvula a una persona, por ejemplo una mujer de 28 años se opera, le quitan su válvula nativa, le ponen una prótesis y saliendo del hospital a los 2-3 días empieza con fiebre. Oh my God, ¿sí? Es una endocarditis que agarró en el sitio donde se puso la prótesis. Esa endocarditis es una endocarditis aguda o temprana en prótesis y la causa más frecuente es el estafilococo, ¿sí? Y si es estafilococo, pues es muy agresiva, puede destruir las suturas, rompe el hilo y empieza la válvula a moverse y hay que entrar otra vez, abrir otra vez tórax y a ver si alcanzamos a quitarle la válvula y ponerle otra, ¿sí?
Entonces, aquí los cirujanos tienen mucho miedo de una endocarditis después de una prótesis. Si es una endocarditis de varios meses después de una prótesis, son bacterias raras del grupo HASEC. ¿Sí? Lo van a investigar cuáles son, porque eso les van a preguntar siempre. Bacterias del grupo HASEC. ¿Sí? Y el Haemophilus o un Actinobacillus. ¿Cómo se hace el diagnóstico de endocarditis? ¿Cuáles son las bacterias del grupo HASEC? ¿Alguien sabe? Díganme una. Haemophilus, otra. Otra. Ah, pues ya se las puse ahí, ¿verdad? Aquí se las puse, ¿sí? Bacterias del grupo HASEC. Esas apréndanselas porque van a venir de aquí en adelante en todos los exámenes, ¿ok? HASEC. Ok, si es consumidor de drogas, sobre todo intravenosas, lo más probable es que sea una endocarditis de la válvula tricuspidia, ¿no? ¿Sí? De la válvula tricuspidia. Ok, si es pacientes con VIH, ¿sí? Dependiendo también su número de células que tenga, pero cuando la inmunidad está muy baja, es decir, cuando las CD4 están por abajo de 200 células, entonces la endocarditis es altísima, ¿sí? en estos pacientes. Cualquier tipo de bicho se puede parar en las válvulas. Dentro de las bacterias que se han visto en los pacientes con VIH está la Bartonella, la Salmonella y la Listeria. Tener cuidado con las endocarditis hospitalarias o adquiridas en el hospital, acuérdense por catéteres, y como tiene que atravesar la piel ese sitio de punción con alguna aguja o algún corte, lo más probable es que sea estafilococo o estreptococo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, cuadro clínico. ¿Cómo se manifiestan estos pacientes? Datos de infección sistémica severas, ¿sí? Bueno, lo vamos a dejar ahí, ¿no? No, mañana lo vemos. ¿Ok? ¿Dónde vale? Diego puto por 2.